Muy buenas, hoy vamos a darle un buen repaso a varios conceptos de JavaScript que de verdad cambian la forma en la que escribimos código. Si lo que se busca es que sea más limpio, más fácil de mantener y sobre todo mucho más intuitivo, este es el sitio. Vamos a hablar de la desestructuración, tanto de objetos como de arrays, y de esos operadores que a veces nos lían un poco, el spread y el rest. ¡Vamos a ello! La ruta de hoy es bastante clara. Primero vamos a ver cómo desempacar objetos. Luego haremos lo mismo con los arrays. Y para terminar, nos metemos de lleno en la doble vida de los tres puntitos. Primero para expandir cosas con el operador spread, y luego para agruparlas con el operador rest. Bueno, empecemos con una situación que seguro nos suena a todos. Tenemos un objeto, user, y queremos sacar sus propiedades. La forma de toda la vida, línea por línea, pues claro que funciona. Pero seamos sinceros, a medida que el objeto tiene más y más datos, el código se vuelve pesado, muy repetitivo. Y no es solo que sea un rollo escribirlo, es que luego leerlo y mantenerlo es un dolor. Y aquí es donde empieza la magia. La solución para todo ese código repetitivo es la desestructuración de objetos. Es una de esas cosas del JavaScript moderno que en cuanto la empiezas a usar te preguntas cómo has podido vivir sin ella. Cambia las reglas del juego por completo. A ver, en pocas palabras, es una sintaxis que nos deja sacar los valores de un objeto y meterlos directamente en variables. La idea es perfecta. Es como abrir una caja de herramientas y coger solo las que necesitas. Todo en un movimiento súper elegante, en vez de ir sacando todo de una en una. Y esto lo deja clarísimo. Mirad la diferencia, es brutal. A la izquierda, el código de antes. A la derecha, la versión moderna. Con una sola línea hacemos exactamente lo mismo. Pero el tema no es solo ahorrar líneas, es que el código ahora dice de forma súper clara qué propiedades del objeto user nos interesan. La legibilidad mejora al instante. Pero es que la cosa no se queda ahí, se pone mucho mejor. Podemos renombrar las variables al vuelo para que no se pisen con otras que ya tengamos. O, por ejemplo, darles un valor por defecto, que es genial para que el código no falle si una propiedad no existe. E incluso podemos meternos en objetos que están dentro de otros objetos de forma directa. Es una herramienta con una potencia y una flexibilidad increíbles. Muy bien, pues ahora vamos a pasar a los arrays. El mismo principio de desempacar que acabamos de ver se aplica aquí, pero claro, adaptado a cómo funcionan las listas, que van por orden. Como pasaba con los objetos, la sintaxis es muchísimo más limpia y clara. En lugar de estar accediendo a los elementos con su índice, con el 0 o el 1, que a veces es un poco lioso, los asignamos directamente a variables según su posición. Así el código nos cuenta que estamos sacando no solo de dónde. Y aquí también tenemos un par de trucos súper prácticos. ¿Que no nos interesa un elemento del medio? Pues nada, lo saltamos dejando un hueco con una coma. Y ojo a esos tres puntos. Aquí aparecen por primera vez como el operador rest. Esto nos permite coger el primer elemento y de repente agrupar todo lo que queda en un array nuevo. De esto vamos a hablar más a fondo en un momento. Y ahora, una pregunta que parece casi un truco de magia. ¿Y si la misma sintaxis, esos tres puntitos, pudiera hacer dos cosas totalmente opuestas? Porque dependiendo de dónde la pongamos, puede expandir elementos o puede agruparlos. Primero, vamos a explorar su poder para expandir con el operador spread. Su propio nombre ya nos da una pista, ¿verdad? Su trabajo es esparcir o extender los elementos de algo, como un array. El punto clave es este. El operador spread coge una colección, por ejemplo un array, y la desmonta en sus elementos individuales. Es perfecto para hacer copias de arrays, para fusionarlos. Y, ojo, un detalle técnico importante. La copia que hace es superficial. Esto quiere decir que si dentro hay otros objetos, no los clona, sino que comparte la referencia. Es algo a tener muy en cuenta para no tener sustos después. Este ejemplo visual es perfecto. Fijaos cómo los tres puntos delante de array1 y array2 sacan sus elementos y los colocan uno por uno dentro del nuevo array combined. Es la forma moderna, súper legible y eficiente de juntar arrays o de construir nuevos a partir de otros que ya tenemos. Venga, ahora le damos la vuelta a la tortilla. La misma sintaxis de los tres puntos, pero esta vez para hacer justo lo contrario. Hablemos del operador rest. Si el spread expande, el rest agrupa. Su misión es recoger un montón de elementos que andan sueltos y condensarlos en un único array. Ya lo hemos visto de pasada antes al desestructurar arrays, pero es igual o incluso más útil en los parámetros de una función. Este es el caso de uso de libro, crear funciones que pueden recibir cualquier número de argumentos. En esta función sum, .numbers recoge todos los números que le pasemos y los mete en un array llamado numbers. Esto nos da una flexibilidad tremenda para crear APIs mucho más potentes y fáciles de usar. Esta diapositiva es la clave para entenderlo todo y no liarse nunca más. La diferencia está en el dónde. El operador spread expande elementos donde lo usamos, como al crear un array. En cambio, el operador rest recoge elementos en una declaración, como al desestructurar o al definir los parámetros de una función. El contexto lo es absolutamente todo.
Bueno, vamos a resumir las ideas clave. La desestructuración nos da una forma mucho más clara de sacar datos de objetos y arrays. El operador spread expande cosas, genial para copias y combinaciones. Y el operador rest hace lo contrario, agrupa elementos en un array. Son herramientas fundamentales del JavaScript de hoy en día que nos ayudan a tener un código más limpio y fácil de seguir. Y para terminar, ahí va una pregunta para reflexionar. Ahora que hemos visto estas técnicas, ¿qué combinaciones se nos ocurren para simplificar ese código en el que estamos trabajando ahora mismo? Porque la verdadera potencia, como hemos visto, sale cuando empezamos a mezclar todo esto. Espero que este repaso haya sido útil. Muchas gracias por la atención